Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué lindo volver a verlos. Acá nos reencontramos para otro ciclo más de webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG en su versión 2025. Ya vamos por el sexto año de esta linda costumbre que esperamos que podamos mantener. Los temas que se irán presentando a lo largo de este año son una antesala de todo lo que se va a desarrollar durante el próximo Conexplo 2026, cuyo lema es Explorando nuevas fronteras energéticas. Y ese es el espíritu de este ciclo, que es compartir conocimiento y facilitar el intercambio de experiencias con un enfoque interdisciplinario, por lo que todas las disciplinas de esta comisión estarán representadas. Agradecemos al IAPG por facilitar este espacio y por todo el apoyo que nos dan para hacer realidad este ciclo de conferencias, en especial a Alejandra Castro que nos ayuda muchísimo. Les paso la palabra a Patricia Pagliero, que soy la moderadora del webinar. Bueno, buenas tardes. Hoy les presentamos el segundo webinar que está dedicado al tema desarrollo de yacimientos convencionales y no convencionales. Le queremos agradecer en nombre de la comisión a los oradores que hoy exponen por su predisposición, por compartir su exposición y por el tiempo y esfuerzo que le dedicaron. Hoy vamos a presentar un solo tema con dos oradores que va a tener una duración aproximada de 40 minutos. Después de la exposición va a haber un espacio para preguntas, con lo cual puede que se extienda un poquito la hora del webinar, si fuera necesario. Las preguntas o comentarios que vayan surgiendo los pueden ir haciendo por escrito en el panel que se va a habilitar a la derecha. Y bueno, sobre el final también se va a activar una encuesta, una breve encuesta para que contesten esas preguntas, les pedimos para que nos puedan ayudar a mejorar la organización. Bueno, la presentación de hoy va a estar a cargo de Federico Spath y Marcos Cohen, y se trata sobre estimación de recursos de gas de la formación Vaca Muerta. Federico es geofísico, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es miembro de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG desde el año 2017 y fue coordinador del Simposio de Geofísica en el año 2022. Actualmente es el presidente de la Comisión de Exploración y Desarrollo y también presidente del comité organizador del Conexplo 2026 y trabaja en YPF desde el año 2010. Marcos Cohen es egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires de Geología, es miembro de la Comisión de Exploración y Desarrollo desde el año 2013, fue coordinador del Simposio de Desarrollo en el Conexplo 2018 y ocupó el rol de secretario técnico en el Conexplo 2022. Actualmente también forma parte del comité organizador del Conexplo 2026 y trabaja en Pan American Energy desde el año 2001. Bueno, les damos la palabra entonces a los oradores, Fede y Marcos, para que comiencen con la presentación. Bueno, voy a empezar la presentación yo. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta presentación. El tema sobre el que vamos a hablar en el webinar de hoy es sobre estimación de recursos remanentes técnicamente recuperables de gas de la formación Vaca Muerta. Es una estimación realizada el 31 de diciembre del 2023. Y este estudio es un estudio elaborado por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Bueno, lo que respecta al contexto y al equipo de trabajo para realizar este estudio, les puedo comentar que, bueno, desde la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG se realizó este estudio que les mencionaba recién, que es un estudio multisectorial, ¿no?, que tiene como objetivo estimar los recursos de gas de la formación Vaca Muerta. Una vez que llega la solicitud por parte del IAPG a la Comisión de Exploración de Desarrollo, disculpen, conformamos un equipo de trabajo, ¿no?, que, como les decía, es un equipo heterogéneo y multisectorial conformado por diferentes profesionales. Desde la comisión convocamos por un lado, técnicos integrantes de la SED, que tienen experiencia en exploración y desarrollo de recursos de gas de Vaca Muerta y que pertenecen a empresas socias del IAPG. Entre ellos podemos mencionar a Luis Alvariño, Hugo Velotti, Carlos Berto, Ignacio Brizón, Marcos Cohen, Pablo Crespo, Dante Crosta, Rodolfo González,
Patricio Malone, Ricardo Manoni, Denis Marshall y Ricardo Veiga. También convocamos a profesores universitarios de la UBA, en particular del Instituto del Gas y del Petróleo, como Miguel Labia, y de la Universidad Nacional de La Plata, como son Alfredo de Salvo y Gustavo Vergara. Se convocó a personal de la Dirección Nacional de Exploración y Producción de la Secretaría de Energía de la Nación, entre ellas estaban Adriana Álvarez y Noelia Yanisoto, y por supuesto se convocó integrantes de la Dirección Técnica de Petróleo y Gas del IAPG, como son Eduardo Briata y Daniel Reyán. En mi caso me tocó coordinar este grupo de estudio. Y bueno, como podrán ver, insisto que es algo heterogéneo y numeroso este equipo. Se conformó en mayo del 2024 y llevó adelante el estudio a través de sesiones semanales de trabajo. Nos reunimos todos los viernes a lo largo de aproximadamente 25 reuniones. Para mucha gente empezar el fin de semana era cuando yo daba por cerrada, digamos, la reunión de trabajo. Bueno, la siguiente, por favor. Respecto a los objetivos del equipo de trabajo, teníamos 3 objetivos bien definidos. El primero fue elaborar un documento con consideraciones técnicas para la evaluación de los recursos prospectivos de gas natural y petróleo de la República Argentina. Este documento conforma lo que llamamos prácticas recomendadas IAPG y fue enviado al directorio del IAPG en julio del año pasado. Un segundo objetivo fue realizar ya un estudio para estimar los recursos remanentes técnicamente recuperables de gas de la formación Vaca Muerta. Este trabajo lo finalizamos en octubre del año pasado. Y por último, un tercer objetivo del equipo de trabajo era confeccionar un informe técnico que documente, ¿no?, todos los resultados del estudio realizado. Y esto finalizó en noviembre del año pasado. Quiero hacer algunas observaciones respecto a los objetivos. En particular, lo que respecta al primer objetivo, que son las prácticas recomendadas. Bueno, ustedes están viendo en pantalla, digamos, las prácticas recomendadas. Pueden acceder a las mismas a través del QR que está presentado en este momento. Si lo escanean de sus celulares van a poder acceder a estas prácticas recomendadas, que yo simplemente les comparto una imagen. Lo importante que, a saber, digamos, estas prácticas recomendadas, es que en las mismas se describen 2 metodologías y flujo de trabajo para el cálculo de recursos de gas y de petróleo. Las 2 metodologías descritas en estas prácticas recomendadas son la metodología volumétrica y la metodología de pozotipo, cuyas fórmulas, bueno, están escritas ahí en pantalla. Para más detalle, por supuesto, los invito a escanear el QR. En lo que respecta al trabajo en particular que estamos presentando hoy, hubo un consenso, digamos, entre los miembros de la SED, las universidades, la Secretaría de Energía y el IAPG, de realizar la estimación de recursos de gas empleando el método volumétrico. Esto debido, bueno, por un lado al alcance, ¿no?, el alcance regional del estudio que estamos encarando, y además, bueno, por la información disponible para hacer las estimaciones. Con respecto a los objetivos 2 y 3, quería hacer un comentario también. Recuerden que el objetivo 2 era estimar los recursos y el objetivo 3, generar un documento que respalde ese estudio realizado. Entonces me parece importante hacer las siguientes aclaraciones al respecto. Este estudio que estamos a punto de presentar no tiene como objetivo estimar la actividad y el nivel de inversión requeridos para explorar y desarrollar los recursos estimados, ni generar pronóstico de producción. Tampoco es un objetivo este estudio estimar, reportar y documentar los recursos remanentes técnicamente recuperables de hidrocarburos líquidos, como petróleo condensado. Eso vendrá en una etapa posterior. La siguiente, por favor. Bueno, dicho eso, le doy la palabra ahora a Marcos Cohen para que él haga el desarrollo de todo el trabajo técnico, ¿no?, que recién les mencionaba. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias al equipo Webinar por invitarnos a dar esta charla. A ver, vayamos ya de lleno a cómo fue la estimación de los recursos remanentes de gas de la formación Vaca Muerta, tanto de la metodología que utilizamos como las herramientas que utilizamos para validar los métodos y los datos que utilizamos y finalmente ver los resultados finales.
Nos basamos en lo que es la clasificación y el marco de clasificación de recursos de acuerdo a PRMS 2018. Voy a poner el puntero para poder guiarlos con las imágenes, ¿sí? En las cuales los recursos, en inglés hablan de petroleum, que hace referencia tanto a gas como a hidrocarburos líquidos, son clasificados de acuerdo a si están descubiertos, si no están descubiertos, de acuerdo a, en función al incremento de chance de comercialidad entre recursos prospectivos, los no descubiertos, y recursos contingentes, reservas y obviamente producción, aquellos recursos que están descubiertos. Sí, si uno lo mira en un esquema tipo cascada, ¿sí? El total de los recursos que uno puede evaluar o estudiar en una determinada área, yacimiento o cuenca, como es en este caso, están conformados por lo que ya se extrajo, por las reservas, aquellos volúmenes que cumplen los requisitos para ser clasificados como reservas, independientemente que sean P1, P2 o P3, aquellos recursos que están descubiertos, pero por alguna contingencia a la fecha que se hace esta estimación no son comerciales, y finalmente aquellos recursos prospectivos correspondientes a volúmenes que aún no están descubiertos, ¿sí? Nosotros, para estimar todos estos volúmenes, todo el volumen de recursos totales, ¿sí? Utilizamos, como dijo Fede hace un rato, el método volumétrico, en el cual, en primer término y en primer lugar, estimamos lo que llamamos en este informe los recursos recuperables de gas. Los recursos recuperables de gas corresponden a el total de todos los recursos: producción, reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos. Los recursos técnicamente recuperables, los recursos remanentes, lo que queda por producir de la fecha del estudio en adelante, obviamente excluyen a la producción ya ocurrida, es decir, engloban a las reservas, los recursos contingentes y los recursos prospectivos. ¿Sí? Nosotros, en este trabajo en conjunto con el IAPG, la Secretaría de Energía, nos apoyamos, ahora lo vamos a ir viendo, muchísimo con información que también nos aportó la Secretaría de Energía de la Nación, proveniente de las certificaciones de reservas 2023. Una aclaración: ¿por qué hacemos esta estimación el 31 de diciembre del 2023? Porque esa es la última fecha en la cual están los informes de reservas que todos los operadores entregan y remiten a la Secretaría de Energía, ya que los informes 2024 se están finalizando en estas fechas. Por eso todo lo que hicimos está referido al 31 de diciembre del 2023. Una vez estimados los recursos recuperables de gas, estos fueron categorizados, ¿sí?, como producción o extraído, que esto es información pública del capítulo cuarto, como reservas, como recursos contingentes o como recursos prospectivos. El extraído, las reservas y los recursos contingentes son los que la Secretaría de Energía aportó y consolidó a partir de todas las certificaciones de reservas al 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, y ya para cerrar esta primera diapositiva, repasar, y porque van a ver este término que lo vamos a mencionar a lo largo de toda la charla, los recursos remanentes técnicamente recuperables de gas, que lo simplificamos en el acrónimo RTRG, corresponde a la suma de reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos. Toda la metodología que vamos a ver de acá en adelante y los datos que utilizamos fueron avalados por los profesores universitarios de las universidades de la UBA y de La Plata. ¿Cómo organizamos el trabajo? ¿Cómo trabajamos a lo largo de estos 6 meses? La primera parte fue definir una metodología, ¿sí? En un principio armamos este documento de prácticas recomendadas con la metodología volumétrica, la del pozotipo. Acordamos
hacer el estudio utilizando el método volumétrico a escala de cuenca. Para eso nos nutrimos de dos fuentes de datos. Por un lado, todos los datos o algunos datos que la Secretaría de Energía compartió, obviamente, manteniendo la confidencialidad, por supuesto, de valores y parámetros de reservorio, de la roca y de los fluidos que surgen de las certificaciones de reservas CEN, que son todas auditadas por certificadores habilitados ante la Secretaría de Energía. Y por otro lado, 5 empresas aportaron datos propios, datos regionales, que fueron utilizados para hacer estas estimaciones. Con cada uno de estos 5 sets de datos se realizaron 5 estimaciones independientes de los recursos recuperables de gas. De hecho, el set de datos incluía tanto los parámetros de cálculo como las salidas, las estimaciones de esos recursos remanentes recuperables de gas. El siguiente paso fue combinar los datos que aportaron las empresas con los datos que aportó la Secretaría de Energía para hacer un cruce y un chequeo y una validación de esos datos, ¿sí? De manera tal que honren y estén en línea con lo que se obtiene de las certificaciones de reservas. Un siguiente paso fue estas 5 estimaciones independientes, combinarlas, integrarlas de manera estadística y probabilística, hacer una integración estadística y una agregación probabilística para obtener una visión única de cuáles son los recursos recuperables de gas. Este análisis volumétrico no lo hicimos de manera determinística, sino que ya lo vamos a ir viendo más adelante, lo hicimos de manera probabilística, con una curva de distribución, de manera tal de poder categorizar los recursos en una estimación baja, una mejor estimación y una estimación alta. Y finalmente todo este trabajo se cierra con la visión final de los revisores externos, tanto de la Universidad de La Plata como del IPUBA, que en realidad estuvieron validando y revisando y dando su ok, no solo en la etapa final, sino que a lo largo de absolutamente todo el trabajo. Todos los integrantes que Fede mencionó hace un par de slides atrás, todos participamos en las 25 sesiones que tuvimos de todos los viernes. Eran sesiones muy numerosas, de profundas discusiones técnicas, de profundas discusiones metodológicas, y que tuvimos la capacidad de ir encontrando la manera de avanzar con el trabajo. Entrando de lleno al trabajo que hicimos, esta primera diapositiva sintetiza la metodología para hacer las estimaciones volumétricas. Por un lado, acordamos utilizar un enfoque probabilístico, ¿sí? No trabajamos con un único caso determinístico, sino que trabajamos de manera probabilística, de forma tal de tener una estimación baja, una mejor estimación y una estimación alta. Trabajamos por separado las distintas ventanas de fluidos que tiene Vaca Muerta. Acordamos subdividirla en 3 ventanas: la ventana de gas seco, la ventana de gas húmedo y una ventana de petróleo y gas asociado, ¿sí? Está claro que los límites entre ventanas no son netos y son transicionales, y de hecho cada set de datos con el que trabajamos incluía cuál es la extensión areal de cada una de esas ventanas. Aplicando después la ecuación del cálculo volumétrico, ¿sí? Utilizamos y obtuvimos las distintas simulaciones con el método de Monte Carlo. Esto simplemente para recordar, esto es una captura de pantalla del PRMS 2011 que hace referencia a cómo estimar probabilísticamente el hidrocarburo in situ de una determinada acumulación. En particular, para este trabajo, nosotros estudiamos los recursos recuperables de gas y los recursos recuperables de petróleo, aplicando esta fórmula y estas variables simuladas. En el área, ¿sí?, se incluye el área
gross o total de cada una de las ventanas, ¿sí?, aplicado un coeficiente que convierta esa área gross en área útil, área desarrollable, en el cual se excluyen todas aquellas áreas que por algún tipo de restricción de superficie o de subsuelo no son desarrollables. En el HU simulamos dos variables, el espesor útil por landing, es decir, el espesor unitario de un landing, y también el número de landings, ¿sí?, porque sabemos que a lo largo de toda la cuenca coexisten más de un landing, 2, 3, 4, que están siendo desarrollados y o explorados. Por supuesto, la porosidad, la saturación de hidrocarburos, el factor de volumen, tanto de gas como de petróleo, y finalmente el factor de eficiencia o recovery factor, tanto del gas como el petróleo. Una aclaración, nosotros pusimos el foco en el gas en este estudio. Sin embargo, hicimos una estimación de los recursos recuperables de petróleo al solo efecto de poder calcular el gas asociado a este petróleo. Por eso también otra variable simulada fue la relación gas-petróleo en ventana de petróleo. En una etapa que seguramente se ejecute a lo largo de este año, pondremos el foco en refinar y poner más atención a la estimación de estos recursos recuperables de petróleo. Una vez realizada, recordemos, una vez realizada con los 5 sets de datos, las estimaciones independientes para la ventana de gas seco con cada set de datos, la ventana de gas húmedo y la ventana de petróleo, obtuvimos finalmente 15 simulaciones en total, ¿sí? Si hacemos un zoom acá, cada set de datos, fíjense, incluía para el área desarrollable el P90, el P10 y el PMIN, para el espesor útil el P90, el PMIN y el P10. Acá abajo van a ver el número de landings, ¿sí?, el P90, el PMIN y el P10, y así lo mismo para cada uno de los parámetros que veíamos hace un rato. Definimos también algunos parámetros de comparación o de benchmark, como por ejemplo los recursos recuperables de gas por nivel de navegación, ¿sí?, que nos permitía comparar las estimaciones, especialmente poniendo foco en las propiedades de la roca, e incluso los recursos recuperables de gas por unidad de volumen. Definimos un volumen de 1 kilómetro cuadrado y 1 metro de espesor, para realmente ver entre las distintas estimaciones si teníamos alguna diferencia, donde podía estar esa diferencia. De manera tal que, finalizada esta etapa, obtuvimos 15 simulaciones. 5 para ventana de gas seco, una para cada set de datos, 5 de ventana de gas húmedo y 5 de gas asociado. Obviamente en esta figura es esquemática, no pretendo que le lean los valores, pero si hacemos algún zoom, empezamos a ver ya cuáles son los rangos de estas estimaciones. Por ejemplo, para lo que es gas seco en rojo, gas húmedo en violeta y gas asociado en verde, vemos que los rangos varían entre los P90 en el orden de los 100 TCF de recursos recuperables de gas y los valores máximos, el P10, en el rango de los 400, 450 TCF de gas. Si lo miramos en uno de estos parámetros de comparación o de benchmark que les mencionaba, por ejemplo, los recursos recuperables por nivel de navegación, acá está puesto a modo de comparación el PMIN, vemos que en ventana de gas, un landing, cocina, orgánico, el que fuera, acá estamos hablando de landing promedios, contiene en el orden de 50 TCF recuperables de gas, mientras que en ventana de gas húmedo y en ventana de petróleo son sensiblemente menores, del orden de 12, 10 hasta 20 en gas húmedo y siempre por debajo de 20, incluso por debajo de 15 en ventana de petróleo. Ahora, ¿cómo hacemos para validar y darle rigurosidad o algún tipo de auditoría a los datos que utilizamos para hacer estas estimaciones?
Para eso nos apoyamos muchísimo en la información que aportó la Secretaría de Energía de la Nación. Principalmente también en información pública de capítulo cuarto y donde fue necesario también a la bibliografía. ¿Qué fue lo que hicimos? Hago un zoom así se puede ver mejor. Por un lado, la Secretaría de Energía, que tiene acceso obviamente a todos los informes de reservas y a todas las planillas de datos generales que acompañan a las certificaciones de reservas, compilaron por ventana de gas seco, de gas húmedo y de petróleo, cuáles son los valores máximos y mínimos de todas las certificaciones de reservas que recibieron. Para el espesor, para la porosidad, para la saturación de hidrocarburo, para el VG, para el BO, para el factor de recobro o de eficiencia, de modo tal que nosotros pudimos comparar esos valores con los valores que surgen de los 5 sets de datos que utilizamos para hacer esta estimación. Por ejemplo, si primero ponemos foco en los parámetros que afectan el volumen de roca, es decir, área y espesor, podemos ver, y acá vuelvo un minuto a aclarar por qué también nos apoyamos en la bibliografía. En las certificaciones de reservas, obviamente las áreas que se mencionan son las áreas de las reservas que se están reportando. Nadie reporta el área de toda la ventana de gas, ni de toda la ventana de petróleo, ni de toda la ventana de gas y condensado. Entonces, para eso nos apoyamos en la bibliografía y tomamos mapas públicos, por ejemplo, el de Nota et al. Del 2020, de la memoria del IPG, o el de Superbasin de Veiga et al. También del 2020, medimos las áreas de esos mapas publicados y comparamos esas áreas con las áreas que fueron aportadas por las compañías. De manera tal que en todos estos gráficos van a ver el mismo formato, ¿sí? El color celeste siempre implica el caso P90, el color violeta el PMIN, el color anaranjado el P10, de cada una de las estimaciones de la A a la E, y finalmente siempre van a haber dos líneas que atraviesan todo el gráfico que representan el valor mínimo y máximo que salen del set de datos que utilizamos para hacer esta comparación. Como podemos ver, en los mapas regionales, obviamente, las áreas que se incluyen son las áreas totales. La diferencia entre estas áreas totales y las áreas útiles que ustedes pueden ver acá es justamente aquellas áreas que tienen algún tipo de restricción de subsuelo, de superficie, que no pueden ser desarrollables. Vemos que en los datos que utilizamos siempre estamos por debajo de estos valores máximos teóricos que salen de las publicaciones, ¿sí? Y lo mismo, eso ocurre también para la ventana de petróleo, donde tal vez hay algún tipo de diferencias en la ventana de gas húmedo, que es muy angosta y, como decía hace un rato, muy difusa, y es la que genera tal vez algún tipo más de diferencia. Lo que vemos es que en general todos los casos de mínima, los P90, quedan por debajo de estos valores máximos, más allá de alguna excepción como esta. En lo que respecta a los espesores útiles, ¿sí? Recordemos que en las certificaciones CEN se reportan los espesores totales de cada área y no hay un reporte por nivel de navegación, ¿sí? Con lo cual, nosotros acá combinamos los espesores de un landing por la cantidad de landings, y lo que vemos es que los casos P90 están siempre comprendidos dentro de los máximos y mínimos que surgen de las certificaciones de reservas. El caso P10 es sistemáticamente superior a lo que es reservas, y la explicación es que en un estudio de recursos, especialmente con foco en los recursos prospectivos, nosotros consideramos aquellos landings que hoy son prospectivos, que todavía no tienen pozos horizontales, que no han sido testeados y que su potencial es 100% prospectivo, por lo tanto no forman parte de ninguno de los informes de reservas existentes al día de hoy. Si avanzamos a la siguiente diapositiva y nos enfocamos en los parámetros de la roca, porosidad, saturación de gas y saturación de petróleo,
La comparación es siempre la misma. Lo que hacemos es mirar los valores máximos y mínimos que surgen de las certificaciones de reservas y los datos que utilizamos nosotros para nuestras estimaciones. Y creo que surge y es bastante claro que estamos dentro del rango esperable y razonable con los parámetros que alimentaron nuestro modelo. Los casos que eventualmente exceden los valores máximos que se reportan en todas las certificaciones de reservas es en los casos P10, donde tenemos obviamente algún tipo de incertidumbre, especialmente en aquellos niveles que no han sido ensayados ni caracterizados con tanto detalle. Y finalmente, para las propiedades de los fluidos, tanto el VG como el VO vemos que están comprendidos dentro del rango esperable y razonable. Y para los parámetros del petróleo, ¿sí? Tanto el VO, fíjense que también queda comprendido de este máximo y de mínimo, y para la relación gas-petróleo, que también alimenta el modelo para la estimación de gas asociado, lo que nos apoyamos es en la historia de producción histórica de la cuenca, en el cual cuando uno mira la historia de producción desde el primer momento de gas en rojo y de petróleo en verde, y miramos la relación gas-petróleo, esto es en ventana de petróleo exclusivamente, vemos que en una primera etapa, cuando los primeros desarrollos estaban un poco más al oeste, la relación gas-petróleo a los inicios estaba en el orden de los 400 metros cúbicos de gas por metro cúbico de petróleo. A la medida que se fueron extendiendo los desarrollos hacia el este, el GOR al día de hoy está en el orden de los 150 metros cúbicos de gas por metro cúbico de petróleo, y nosotros utilizamos este valor y este valor que se ve acá como valores máximos y mínimos para hacer nuestra estimación. Con lo cual, hecho esta validación de los datos, todos dimos por válidos y correctos los parámetros que utilizamos para hacer las volumetrías. La siguiente etapa, y esta fue de las discusiones más difíciles que tuvimos y donde nos costó, todos geólogos, geofísicos, teniendo que encontrar herramientas matemáticas para poder resolver cómo pasamos de 15 simulaciones a una. Hicimos consultas a los departamentos de matemática de las universidades, lo hicimos a través de los profesores que participaron del equipo de trabajo, y finalmente adoptamos esta metodología que la aportó Patricio Malone, que nos terminó cerrando a todos y es la que finalmente adoptamos. Lo que hicimos fue, partimos de las 15 simulaciones iniciales. Hicimos primero una integración estadística por ventana de fluido, hicimos una especie de promedio de estas 5 estimaciones para obtener una única estimación. Como estas 5 estimaciones, si bien yo les digo estimaciones independientes, consideramos que no son sensu stricto independientes, porque todas parten de una misma metodología y de datos que compartimos previamente entre todos y consideramos que tienen algún tipo de interdependencia, y es por eso que no solo los PMIN, sino que también los P10 y los P90 obtenidos son similares a los promedios aritméticos de los P10 y los P90. Pero finalmente, de esta manera, sintetizamos 5 simulaciones en una única simulación por ventana. Acá pueden ir viendo también cuáles son los valores de recursos recuperables de gas que salen de esta integración estadística. En ventana de gas seco, entre 80 y 312 TCF, P90 y P10, 23 y 84 para el gas húmedo y entre 8,7 y 47 para el gas asociado. Y finalmente vino la etapa de hacer la agregación probabilística. ¿Cómo se suman curvas de distribución probabilística cuando son curvas de distribución gaussianas? No se suman, salvo el PMIN, no se pueden ir sumando los demás percentiles. Para hacer esa integración hay que hacer este trabajo de agregación probabilística que se hace con herramientas de simulación, en la cual el input es, por ejemplo, la curva negra es la distribución
del gas asociado al petróleo. La curva roja es la curva de distribución del gas húmedo. La curva azul es la curva de distribución probabilística del gas seco. Y la curva verde es la agregación probabilística, la suma, pero con criterio estadístico, de estas tres curvas independientes. De manera tal que obtuvimos una única curva que satisface y sintetiza el input original con el que partimos, que eran 5 estimaciones distintas. Si ustedes se fijan, los PMIN se pueden sumar, en este caso 182,2 más 50,6 más 25,4, efectivamente es 258. El P90 y el P10 claramente no es la suma de los P10 y los P90 individuales. Y acá por primera vez le podemos compartir cuál es la visión de este equipo de cuáles son los recursos recuperables de gas de Vaca Muerta. Un P90 de 147 TCFs, un PMIN de 258 TCFs y un P10 de 396 TCFs de gas. Esto, obviamente, lo llevamos a lo que nosotros estábamos buscando, que eran los recursos remanentes técnicamente recuperables de gas al 31 de diciembre del 2023. Para hacer eso, extrajimos, valga la redundancia porque así lo llama también en su resumen la Secretaría de Energía, el extraído, le restamos la producción acumulada, ¿sí? Que al 31 de diciembre del 2023 son 3 TCF, de manera tal que los recursos remanentes técnicamente recuperables de gas al 31 de diciembre del 2023 son de 144 TCFs en la estimación baja, 255 en la mejor estimación y 393 en la estimación alta. Esto, si aplicamos el criterio de clasificación, el marco de clasificación de PRMS que vimos al inicio, nos lleva a esta clasificación. 20,7 TCFs son las reservas que la Secretaría de Energía compila y consolida al 31 de diciembre del 2023, independientemente que sean P1, P2 o P3, son reservas en cualquiera de sus categorías. 24,8 TCFs son los volúmenes de recursos contingentes que las distintas compañías reportan en tal categoría en sus informes de certificación de reservas 2023, y finalmente todo aquel volumen que forma parte de los recursos técnicamente recuperables de gas y que no es ni extraído, obviamente por definición no es extraído, y que no es ni reserva ni contingente, nosotros en este informe lo categorizamos como recurso prospectivo, de manera tal que los recursos prospectivos en este trabajo son del orden de 98 TCFs en la estimación baja, reservas y contingentes son iguales en los dos escenarios claramente, 209 TCFs los recursos prospectivos en el caso de mejor estimación y 347 en aquel caso que tiene un 10% de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Refuerzo este concepto, las reservas y el extraído, los recursos son contingentes, provienen de la certificación de reserva CEN, que esta información, los volúmenes son públicos, cualquiera de ustedes puede buscarlo en la página web de la Secretaría de Energía de la Nación. Y como cierre de esta descripción y una manera distinta y tal vez un poco más clara de ver estos mismos datos, ¿sí? Ya en esta etapa de cierre del estudio, ¿sí? Nosotros estimamos recursos recuperables de gas 147, 258 y 396 TCF en la estimación baja, mejor estimación y estimación alta. Esta es la estimación baja, mejor estimación y estimación alta. Esos recursos originales, iniciales, se categorizan en extraído, que es lo naranja, en reservas, que es lo verde, en contingentes, que es lo gris, y en celeste, los prospectivos.
los recursos remanentes técnicamente recuperables, lo que queda por producir de aquí en adelante, o del 31 de diciembre del 2023 en adelante, es esta barra de color salmón, ¿sí? Que corresponde a 144 TCFs, en el caso estimación baja, 255 en el de mejor estimación y 393 en el de estimación alta. Finalmente, el equipo de revisores externos de las universidades de La Plata y de la UBA plasmaron su visión, sus aportes y su síntesis en el informe final que ahora en las siguientes diapositivas le va a mostrar Federico, y en los cuales ellos consideran que los cálculos de recursos de gas no convencional de Vaca Muerta son apropiados y consistentes y fueron calculados con un método probabilístico y un flujo de trabajo acorde a las buenas prácticas de la industria. La experiencia del equipo que participó en este estudio les permite sustentar y avalar los cálculos de recursos que utilizaron con la mejor información disponible, y comentan también que en todas las reuniones de trabajo en las cuales ellos participaron en todas, se pudo discutir, aportar y consensuar metodologías y los valores obtenidos. Por eso, finalmente, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires avalan los resultados de este informe y de este estudio. Bueno, muchas gracias, Marcos. Sí, no es fácil resumir en media hora, ¿no?, los 6 meses de trabajo que se realizó, pero lo hiciste de manera fantástica. Bueno, retomando los objetivos de este trabajo, en particular el objetivo número 3 que yo les había mencionado, que es el informe final. Acá les estoy compartiendo una imagen de lo que es, bueno, justamente el informe donde se volcó todos los resultados y el desarrollo técnico que estuvo comentando recién Marcos. Este informe se elevó al directorio del IAPG en noviembre del 2024 y ahí pueden ver la carátula, el índice y el contenido del mismo. No, fíjense que son aproximadamente 50 páginas donde está, bueno, desarrollado en detalle todo lo que recién vimos. Además, este informe ya está disponible a través de la página del IAPG y si escanean, digamos, el código QR que están viendo en pantalla, van a poder acceder al mismo. Dejamos un minuto por si quieren escanear. Sí, iba a comentar eso, dejamos unos segundos más para que escaneen el QR si quieren. Y bueno, resumiendo entonces, digamos, toda esta presentación, todo este desarrollo que se hizo, les comento, bueno, que se conformó, como dijimos al principio, un equipo de trabajo multisectorial, ¿no?, que tenía la pata del IAPG a través de la Comisión de Exploración y Desarrollo y la Dirección Técnica, tenía la pata de la Secretaría de Energía de la Nación, la pata de las universidades. Este equipo de trabajo recomendó metodologías de evaluación de los recursos de gas y petróleo de la formación Vaca Muerta y también para estimar recursos de gas de Vaca Muerta. Se confeccionó un documento de prácticas recomendadas para evaluar los recursos de gas y petróleo de Vaca Muerta. Se estimaron y categorizaron los recursos remanentes técnicamente recuperables de gas de Vaca Muerta el 31 de diciembre de 2023, empleando la metodología volumétrica y probabilística. De esta estimación surge, ¿no?, que el PEMIN, o mejor estimación de los recursos, son 255 TCF, que recién le decía Marcos. Una estimación baja, o P90, son 144. Una estimación alta, o P10, son 393 TCF. Y lo extraído al 31 de diciembre del 2023 son 3 TCF. Por último, bueno, se confeccionó un informe final, ¿no?, que es el que fue puesto a disposición de la Secretaría de Energía en la Nación en diciembre del año pasado. Esto a modo de resumen. Pasando a la siguiente. Las consideraciones finales que quería remarcar antes de pasar a los agradecimientos. Fíjense que el trabajo en conjunto entre profesionales de empresas que colaboran con el IAPG, de organismos oficiales y del ámbito universitario es el pilar de este trabajo, ¿no? Es fundamental la integración de las distintas experiencias y visiones porque resulta enriquecedor justamente para todas las partes. Y bueno, este trabajo es una prueba, ¿no?, de que generar una visión a nivel país de los recursos de Vaca Muerta requiere de todos los actores,
Creo que eso quedó de manifiesto a lo largo de la presentación. Y bueno, por último, aclararles, bueno, o avanzarles, adelantarles, que la estimación de los recursos remanentes técnicamente recuperables de hidrocarburos líquidos, como petróleo condensado, es la próxima tarea de este equipo de trabajo. Así que dicho eso, podemos pasar ya a los agradecimientos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer al IAPG por confiarle a la Comisión de Exploración y Desarrollo este trabajo, ¿no? Realizar este trabajo. También queremos agradecer a las empresas que aportaron datos, digamos, estas estimaciones que presentó Marco, digamos, no hubieran sido posibles sin los datos que aportaron 5 compañías. Queremos agradecer también a los profesionales de la Comisión de Exploración y Desarrollo, ¿no? Gente con mucho conocimiento y experiencia que dedicó su tiempo a este trabajo, ¿no? Más allá del tiempo que tienen las compañías de cada uno. Queremos agradecer también al personal técnico de la Secretaría de Energía por los datos aportados y por la visión normativa que tienen necesaria para avanzar con el estudio. Por supuesto que queremos agradecer también a los profesores universitarios del UNLP y la UBA por su revisión externa que hicieron, ¿no? Que permitió validar las metodologías usadas y los resultados obtenidos. También queremos agradecer a la dirección técnica del IAPG, que permitió la coordinación logística del trabajo, alguna menor. Y por último, al equipo webinar de la SED por brindarnos la posibilidad de hacer esta presentación. La iniciativa de estar presentando hoy este trabajo fue gracias, digamos, al equipo webinar. Así, bueno, muchísimas gracias a ellos también. Así que dicho esto, vamos a pasar ya al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias Marco, Fede. Excelente presentación, la verdad que muy clara. Vamos a pasar ahora entonces a la sesión de preguntas. Con Marco le vamos a ir vamos a ir intercalándonos para hacerles las preguntas que los asistentes han puesto en el panel de preguntas. Y de paso invitamos a los asistentes a que sigan generando o haciendo las preguntas o dudas que tengas en el panel. Bueno, vamos con la primera pregunta para Marcos. ¿Cuántos niveles de navegación asumieron para hacer la estimación? ¿El reporte discrimina recursos por nivel de navegación? Empiezo por la segunda. No, no discrimina recursos por nivel de navegación y los niveles de navegación que se consideraron fue variable. En ventana de gas, yo creo que puse como ejemplo la ventana de gas seco, iba entre de 2 a 4 niveles de navegación en las simulaciones Monte Carlo. Cuando nos vamos moviendo a la ventana de petróleo claramente hacia el este y hacia el borde de cuenca, la cantidad de niveles de navegación va disminuyendo, ¿sí? Y en los casos P90, por lo general tenía en la ventana de petróleo un nivel de navegación. Sí, sabemos que hay bloques bien en el borde de cuenca, en Río Negro, etcétera, que se navega un solo nivel. Sí. Pero fue una de las variables que se simularon. Por eso no es que uno puede decir se consideró X cantidad de niveles de navegación, sino que se consideraron input de P90 y P10 de entre 2 y 4 a 5, 4 niveles de navegación en ventana de gas y en ventana de petróleo de 3 a 1. La simulación fue escala de cuenca, ¿sí? Y no están reportados a nivel de navegación. Sí, en el informe, a nivel de comparación, están puestos esa gráfica que también compartimos, incluimos acá, de cuáles son los recursos recuperables de gas por nivel de navegación, por si alguien quiere tener una estimación de un landing que agregaría, etcétera, si quiero ir a, si se navega un landing nuevo, se prueba una zona nueva, cuánto recurso podría aportar un nuevo landing. Ok, gracias. Gracias, Marco. Y esta es una pregunta mía, pero vi cuando hiciste la presentación que tenías un nivel de navegación que era 2,5. ¿Qué significa el coma, digamos? Que eso es el promedio a nivel de la ventana de gas. No es que hay 2 landing y medio. Es decir, en ventana de gas vos tenés una zona que tiene 3 y otra que tiene 2, a nivel ventana son 2,5. Esto. Bueno, ahora te hago una pregunta que para Marcos también. Bueno, es lógico que va a haber más preguntas para Marcos, ¿no? Que presentó por ahí más tiempo, pero esto como que ya explicaste, pero bueno, es una pregunta que hay del público que
que tengo que hacértela. Preguntan, ¿cuántos pozos implicaría el full development de los recursos estimados? Dijiste que no, justamente ustedes no hacían eso, pero por ahí, calculando la superficie, tienen una estimación de pozos, no sé si hicieron ese cálculo. A ver, es una pregunta difícil de Claro. contestar. En el informe incluimos, no lo pusimos acá, cuál sería la acumulada por pozo asumiendo, o sea, uno en la ventana de gas, en la ventana de gas seco, gas húmedo y petróleo tenemos un área. Si uno asume un espaciamiento que consideramos de 300 metros entre pozos, una longitud de 3.000 metros y el PMIN de cantidad de landings, uno puede hacer la cuenta de cuántos pozos serían. ¿Sí? Es muy difícil, digamos, si alguien quiere hacer una cuenta rápida, puede decir, ok, en ventana de gas seco, que en el informe está abierta, cuáles los recursos de gas, cuál es un pozo tipo promedio. Sí, ¿cuánto es? 12, 15, 20, a nivel de ventana de gas seco. Hay zonas que tienen arriba de 20, hay zonas que tienen menos. De esa manera uno podría, si considera 12, 15 BCF por pozo, es cuestión de hacer la cuenta, ¿no? Y parándonos el caso PEMIN, eran alrededor de 180 TCFs. Si uno considera 10, 12, 15 BCF, el caso que quiere utilizar puede hacer rápidamente la cuenta. Claramente para la ventana, para el gas asociado se requieren todos los pozos de petróleo, ¿no? Y ahí todavía tenemos un nivel de análisis por hacer de acá en adelante. Perfecto, gracias. Bueno, una pregunta para Fede. De recursos a reservas, ¿cómo ven el camino para lograrlo? De recursos a reserva, sí. A ver, acá el valor agregado, digamos, de este trabajo, lo que estamos incorporando, que no estaba en otros estudios, es básicamente los recursos contingentes, digamos, ¿no? Entonces, esos recursos contingentes implica, digamos, ¿no? Son recursos no están probados, no hay un pozo que los pruebe. Así que, bueno, digamos, estoy pensando un poco en el aire. Tenemos que Si seguir este querés, camino. déjame ayudarte o aportar, Fede. Sí. A ver, lo que está ocurriendo a nivel país con proyectos concretos como la exportación de proyectos de float y LNG, que ya hay proyectos concretos, y proyectos en carpeta cada vez más avanzados con la capacidad de evacuación de petróleo, también otros proyectos que están siendo parte de los proyectos RIGI que van siendo aprobados, con todas las facilities que se están terminando y construyendo, es lo que va a permitir ir progresando las reservas, los recursos a reservas y las reservas a producción. ¿Sí? Si están dadas las condiciones, si hay mercado para todos los productos, ya sea gas o petróleo, que potencialmente tiene vaca muerta, en la medida que las reservas vayan siendo consumidas, las compañías irán ampliando la cancha y buscando parte de estos recursos prospectivos que hoy vemos como potenciales. Creo que el camino es ese para ir progresando de recurso a reserva. Yo lo voy a encargar más por la definición técnica, recursos prospectivos, recursos contingentes. Gracias, Marcos. No, por nada. Gracias. Bueno, muy bien. Esta pregunta, Marcos, viste que hay un tema con TCF sobre la cantidad de las cifras que tiene. Es el TCF el que hablan ustedes, es 10 a TCF la es menos 1 por 10 a la 12, 1 por 10 a la 12, 1 por 10 a la 12, y el BCF que mencionaba, pero que no está incluido acá, es 1 por 10 a la 9. Perfecto. En castellano, Cubic feet. un billón sería. Sí. Es un trillón en inglés, que por eso a veces les genera Claro, ese es confusión. el tema. Que, Es un sí. trillón No, cubic feet, el que es un 1 TCF, seguido de 12 Latinoamericanos ceros, como tenemos. dice Marcos. sí, Eso se les Millón de millón. en el informe, tal vez no lo aclaramos acá, en el informe hay un glosario de términos técnicos y unidades donde están descritas todas estas cosas.
Perfecto. Gracias. Bueno, ahora una pregunta para ambos. ¿Cómo comparan la estimación del IAPG con la estimación del informe del gobierno de los Estados Unidos o de la agencia de los Estados Unidos hechas en 2013 antes del inicio del desarrollo? Está muy en línea. Puedo volver un minuto para atrás. El informe de la EIA habla del orden de 305 TCFs. Uy, perdón, hice al revés. Estaba en esta diapositiva. ¿Estás compartiendo, Marcos? Creo que no. Creo que me sacaron de compartir. Bueno, lo respondo directamente mirando la pantalla. El estudio de la EIA es aproximadamente un P25 de nuestro estudio. Los 305 TCF es un P25, con lo cual me parece que es muy razonable, ¿no? Está comprendido dentro del rango razonable y más para una estimación que se hizo con mucho menos datos que los que hay hoy. Perfecto, ok. Antes de seguir con las preguntas, les recuerdo a los asistentes que se va a habilitar una encuesta en el panel de la derecha. Por favor, si la pueden ir respondiendo para ayudarnos a mejorar la organización. Bueno, ahora sigo yo. Pregunta para Marcos. Creo que no, pero la pregunta es, ¿se considera el gas absorbido dentro del cálculo que presentaron? No, se discutió y acordamos no. ¿Eso por qué? Porque presentaba otras dificultades, tenías que ir a los datos de Corona. Sí, porque algunas compañías no lo consideraban, otros sí, y cómo lo consideraban, y era meter, creíamos, excesivo ruido al análisis. Ok, perfecto, gracias. Bueno, la próxima pregunta para cualquiera de los dos. ¿El recurso estimado alcanza para los proyectos de GNL en marcha? Bueno, esa es una pregunta, digamos, no excede, digamos, al estudio realizado, pero en función de los valores que se saben que implican los valores del LNG en marcha, sí, digamos, alcanza, digamos, ¿no? Alcanza no solo para esos proyectos, sino para más proyectos y para el consumo interno también, ¿no? Para hacer el consumo interno. Creo que cada compañía tiene hecha estimaciones a la interna. La respuesta a esta pregunta es algo en lo que entiendo está trabajando la Secretaría de Energía y que así lo define la ley de bases. Y el objetivo de este trabajo también de alguna manera fue poner este estudio a disposición de la Secretaría de Energía para que pueda hacer esa evaluación de disponibilidad de recursos para exportación. Bueno, gracias. Bueno, creo que es la última pregunta, no sé si hay más. Esto un poco como Marcos, que ya la contestaste, pero bueno, lo vuelven a preguntar o en realidad es una ampliación. ¿Se han incluido parámetros de distanciamiento lateral y vertical entre pozos? La respuesta directa es no, porque Claro, nosotros lo que hicimos fue una estimación volumétrica, ¿sí? claro. En ese, donde entra de alguna manera ese parámetro de distanciamiento entre pozos, longitud de pozos, es en el factor de eficiencia, ¿sí? Acordamos en considerar un factor de eficiencia que representa un desarrollo con 300 metros de espaciamiento y 3.000 metros de longitud de drain, ¿sí? Pero no utilizamos el método del pozo tipo, ¿sí? En el cual uno podría haber definido cantidad de pozos que entran y ahí sí es fundamental conocer qué distanciamiento lateral o entre landings considerar. Nosotros utilizamos solo el método volumétrico y cruzamos eso con una estimación de cuál sería la acumulada por pozo solo para
asegurarnos que nos diese algo razonable con lo que se conoce de la acumulada promedio por pozo en la cuenca. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, tenemos acá un comentario, un pedido, es que si pueden recordar los valores de gas asociados que mencionaron. Sí, cómo no. El gas asociado, el recurso remanente, el recurso recuperable de gas, el inicial, son el PEMIN 25 TCF 25,4 y el P90 8,7, el P10 47,9. En el reporte de recursos remanentes técnicamente recuperables que mencionamos, ya está sumada e integrada la ventana de gas seco, la ventana de gas húmedo y la ventana de gas asociado, por lo tanto no está la apertura en recursos remanentes técnicamente recuperables por ventana, pero sí en la estimación de los recursos originales. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Ok, ok. Bueno, yo tengo otra pregunta, Marcos. Comentaste que había niveles de navegación contingentes en la ventana de gas. ¿Eso por qué es? Digamos, ¿qué puede hacerse por qué son contingentes? ¿Por qué no están desarrollados? ¿Qué se puede hacer para que pasen a ser reserva, digamos? A ver, mencioné que eran niveles de navegación prospectivos. ¿Sí? Prospectivos, perfecto, Contingentes hace referencia a aquellos que ya están conocidos y descubiertos, prospectivos. perfecto. Ahí, por ejemplo, si miran los trabajos de la memoria del APG, el trabajo de Domínguez es el autor, creo, donde muestra todas las OVM de la 1 a la 8, ¿sí? Todas las Organic Rich Sequences dentro de Vaca Muerta. Ahí queda muy claro y muy en evidencia que hacia el oeste, por donde ingresa todo el mar Pacífico, existen niveles de navegación más jóvenes que la cocina y que el orgánico, que hay perfiles que los documentan, pero que todavía no hay ni un solo pozo que haya navegado en esos niveles y que haya demostrado productividad. Entonces, esos Perfecto. niveles, en algunos bloques, sí, ya hay compañías que están desarrollando hasta 4 landings. Sí, pero a nivel de cuenca uno no puede decir que hay 4 landings que están probados. Tal vez han sido probados localmente en un bloque o en un sector muy localizado de la cuenca. Pero hay evidencias de perfiles, de pozos y de la sísmica que existen otras unidades ricas en materia orgánica y que podrían ser eventualmente desarrollables. Todo ese volumen es el que en las estimaciones que hicimos hacen que el número de niveles de navegación en las simulaciones Monte Carlo llegue hasta valores de 4, 4,5 en ventana de gas seco. Perfecto. Muy bien, Marcos. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Me parece que ya estamos, Patricia, ¿no? Sí, no veo más preguntas. Bueno. ¿Estuvieron respondiendo ya la encuesta? ¿Eso cómo viene? Ya está, ¿no? Bueno. Bueno, entonces damos por terminado acá. ¿Qué les parece? Damos por terminada la sesión de hoy. Nuevamente queremos agradecer a los expositores por su tiempo y por la calidad de la presentación. Agradecerles a todos ustedes que estuvieron aquí. Agradecer también al IAPG, a Alejandra Castro por toda su ayuda. Gracias por todos los que también participaron con sus preguntas e hicieron que esto estuviera mucho más activo. La próxima sesión se lleva a cabo el 10 de abril y el título será Integración de métodos geofísicos para la exploración de salmueras de litio en Catamarca, que estará a cargo de Yolanda Ruiz y de Federico Spaz. Parece que a Fede lo tenemos alquilado, así que lo llamamos de nuevo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.